Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicoterapeuta y profesor universitario y hoy vamos a estar hablando sobre ergofobia. ¿Sí? Esta palabra se utiliza para denominar todo un conjunto de problemáticas vinculadas a dificultades en situaciones laborales. ¿Bien? La palabra ergo significa trabajo y fobia hace referencia a un miedo irracional el cual las personas de manera activa intentan evitar. ¿Bien? Entonces vamos a decir de manera simple que cuando hablamos de ergofobia vamos a hablar de un miedo intenso, irracional, a estar en determinados entornos y situaciones laborales. Y que por otro lado no solo aparece el miedo irracional, también aparecen esfuerzos de evitación de tales situaciones. Comúnmente esto se lo suele denominar como miedo al trabajo, los pacientes suelen denominarlo como miedo al trabajo. Esto es altamente incapacitante y quizás doblemente, porque por un lado la persona no puede trabajar, pero por otro lado tampoco puede tener los ingresos para solucionar este problema. Es decir, no se trata, y esto es muy importante destacarlo, no se trata de personas con pereza, de personas vagas, de personas flojas, sino de personas que quieren trabajar, pero se les activa un temor muy grande a una serie de situaciones que creen que pueden ocurrir relacionadas con el ambiente laboral. ¿Bien? ¿Cuáles? Por ejemplo, el miedo a tener un mal desempeño. Otra persona a lo mejor tiene miedo a tener un mal desempeño y hacer las cosas mal y generar un problema gravísimo. También puede aparecer miedo a ser evaluado negativamente por la autoridad, ya sea un jefe o un superior, o un miedo muy intenso a vivir demandas exageradas en el trabajo, o angustia por no saber cómo va a ser el primer empleo o un nuevo proyecto, o miedo a ser despedidos y ser juzgados por los amigos o familiares como un incompetente, un inoperante o un fracasado. Frente a estos pensamientos sobre lo que podría ocurrir, aparecen esfuerzos activos de evitación, como por ejemplo no presentarse a las entrevistas de trabajo, en otro caso a lo mejor no buscar trabajos o buscar trabajos para los cuales está sobrecalificado, solo va a los fáciles a trabajar. Quizás otra persona pide licencias frecuentemente como forma de evitación, otro a lo mejor rechaza proyectos desafiantes y en el peor de los casos directamente no buscar trabajo. Incluso no solo incapacita a la persona para conseguir trabajo en algún lado, también puede incapacitar al punto de que no sea viable ni siquiera el autoempleo. Por ejemplo, como trabajador autónomo, como negociante, como vender cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que hasta esto lo pueden hacer mal, que pueden venir y hacerle juicio, que van a vivir un momento incómodo con algún cliente que les va a reclamar algo. En fin, se les vuelve imposible trabajar de esa manera. Ahora bien, cabe destacar que no incluimos en este tipo de problemas al MUBI, por ejemplo, o llamado acoso laboral, ya que hablamos de miedo irracional. ¿Sí? En cambio, no de acoso laboral objetivo. En el caso del MUBI, el acoso laboral es algo que está ocurriendo. Estamos hablando de una amenaza real en ese caso. Cuando hablamos de ergofobia, hablamos de un miedo irracional. Es decir, hay una sobrevaloración de las situaciones, de situaciones que no son peligrosas. Tampoco vamos a incluir la evitación del trabajo a lo mejor por burnout, es decir, donde la persona, lo que se conoce como síndrome del quemado, porque la persona en ese caso no asiste o pide licencia debido a que los altos niveles de estrés derivado de una intensidad laboral objetivamente difícil la terminaron por quemar mentalmente. Hay muchos factores que pueden colaborar con los problemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el perfeccionismo. Querer hacer todo bien es un factor que colabora, ¿no? No en sí mismo no es suficiente, pero sí colabora. También las dificultades sociales o la falta de habilidades sociales, ya que no facilitan que a lo mejor la persona pueda realizar pedidos de ayuda al entorno, sobre todo cuando está comenzando sus primeras experiencias laborales.
También otro factor que colabora es la intolerancia a la incertidumbre. Empezar un trabajo nuevo siempre supone una incertidumbre de cómo va a ser y que no podamos responder esa pregunta. Tener poca tolerancia a la incertidumbre aumenta más las probabilidades de tener este tipo de dificultades. La poca tolerancia a la crítica, ¿sí? La poca tolerancia a la crítica hace que que genere más temor que algún superior pueda señalarnos que en nuestro trabajo algo no esté del todo correcto. Experiencias traumáticas del pasado, ¿sí? Por ejemplo, haberla pasado mal en un trabajo anterior. Y no solo experiencias traumáticas vividas en primera persona, puede ser haber observado, por ejemplo, algún familiar que haya tenido algún trabajo muy traumático y nosotros hayamos experimentado esa experiencia a través del relato de ese familiar. Esto también puede incrementar las probabilidades de que este tipo de problemáticas aparezca. Y van a aparecer una serie de síntomas típicos, ¿sí? Propios de este tipo de problemáticas. Por ejemplo, a nivel corporal, sensaciones intensas de miedo y pánico, como por ejemplo la taquicardia, sudoración en las manos, en el cuerpo, tensión muscular, la persona está contracturada, tensa, insomnio, no puede dormir, rumia, piensa en las cuestiones del trabajo, se desvela hasta altas horas, etc. También a nivel pensamiento y verbalizaciones internas, la persona va a tener verbalizaciones internas vinculadas a las situaciones temidas. Por ejemplo, a lo mejor se dice a sí misma, me va a ir mal, se van a dar cuenta de que soy un inoperante, seguro que todos son mejor que yo. Y si el jefe es muy estricto, y si hago las cosas mal y le genero perjuicio a alguien, y si, ¿no? Algo muy típico de los trastornos más de ansiedad generalizada, esto. Y luego de esto van a aparecer intentos de evitar con excusas directas o indirectas estas situaciones temidas. Va a aparecer el elemento conductual que va a ser intentar evitar, básicamente. Por ejemplo, decir que se rechazaron una oferta de trabajo porque supuestamente se está esperando algo mejor, ¿sí? O le va a decir a los familiares, no, bueno, no era para mí ese trabajo, o que renunció porque se sentía incómodo, no se sentía cómodo, o directamente, en el peor de los casos, una forma de evitación es no buscar empleo, ¿sí? Ahora bien, todas estas formas de evitación generan un alivio inmediato, es decir, me ofrecen un trabajo por teléfono y digo, no puedo porque estoy trabajando otra cosa. Aunque sea mentira, eso me va a generar un alivio, porque no tengo que confrontar con la situación. El alivio es inmediato, pero es momentáneo, porque empieza a aparecer malestar nuevamente. ¿Por qué empieza a aparecer malestar nuevamente? Porque después van a surgir verbalizaciones y pensamientos sobre la propia conducta de escape. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a evaluarla negativamente y nos vamos a condenar por lo que hicimos. Por ejemplo, aparecen verbalizaciones secundarias como soy un fracasado, al final no voy a poder nunca, otra vez me mostré como un cobarde, no voy a poder vivir de lo que me gusta, no voy a poder desarrollar mi profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto incrementa el nivel de malestar posterior. Conclusión, a largo plazo aumenta el problema. Como por ejemplo, esto genera que haya cada vez mayor dependencia económica del entorno, porque la persona no tiene trabajo, por ejemplo con la familia, con la pareja, con los amigos, y esto aumenta más el sentimiento de que solo no puede y que necesita que los otros lo ayuden. Por lo tanto, cada vez se siente más vulnerable la persona, y ni hablar que encima el depender económicamente de otras personas aumenta la tensión, ¿sí?, que existe con esas otras personas y los roces, y por otro lado aumentan los sentimientos de culpabilidad por tener que pedirle, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la persona no se siente cómoda, puede aparecer vergüenza por necesitar económicamente que alguien lo ayude. No hablamos de personas que tienen conducta parasitaria, que disfrutan de que le paguen los otros. No, estamos hablando de personas que quieren ser autosuficientes, que quieren trabajar, pero no pueden porque sienten un miedo muy intenso asociado a pensamientos que tienen sobre lo que puede ocurrir en el entorno de trabajo. Entonces,
Esto va generando un bucle, depende económicamente de otros, y este bucle va derivando cada vez en más malestar y en muchas ocasiones incluso lleva a la depresión. En sí mismo lo que debemos decir es que la ergofobia puede ser causada por, digamos, puede ser aparecer bajo muchas formas diferentes, ¿sí? Y presentarse de manera diferente. Las formas de evitación también pueden ser cambiantes. Algunas personas a lo mejor evitan de una manera y otros evitan de otra, ¿sí? Los elementos temidos también. Por ejemplo, una persona puede temer, por ejemplo, a descomponerse en el trabajo y por eso lo evita ir al trabajo, y otra persona a lo mejor tiene miedo de hacer mal la tarea, y otra persona a lo mejor teme que el jefe le diga algo, y otra persona a lo mejor teme tener que hablar en público en su trabajo para exponer sus ideas. ¿Sí? Es decir, es completamente diverso, y las formas de escape también pueden ser diversas. Una persona a lo mejor se pide licencia, otra a lo mejor consume alcohol, se presenta pero consume alcohol, otra quizás toma psicofármacos no recetados, ¿sí? Como forma de relajarse, en fin, pueden aparecer muchas formas. Otro a lo mejor se presenta al trabajo, pero cada vez que tiene una reunión con el jefe se va un ratito antes, se inventa, dice tengo que ir a buscar a los chicos al colegio y se va. En fin, puede haber mucha variedad en torno a esta problemática. Ahora bien, pasemos a cómo es el tratamiento para este tipo de problemas. En general, digamos que el 90% consiste en exposición, lo que se va a trabajar en terapia. El exponerse genera la habituación, y esto es muy importante. No vamos a enseñarle a nuestros pacientes que no tienen que esperar a no tener miedo para animarse a comenzar a trabajar, sino al revés, hacerlo para no tener tanto miedo. Se pueden utilizar técnicas de exposición a lo mejor graduales, ¿sí? Es decir, si la persona hoy no está trabajando y la idea, queremos llegar a que la persona pueda cumplir una jornada laboral, podemos desglosar eso en pequeños pasos sucesivos para poder llegar. Pequeños pasos que la persona pueda dar, como una escalera, por así decirlo. Quizás lo primero que podemos hacer es que la persona empiece a hablar con sus familiares sobre temas de empleo, ¿sí? Que empiece a animarse a hablar sobre el tema. Un segundo paso puede ser que se anime a escribir un currículum. Un tercer paso puede ser que se anime a enviarlo. Otro paso puede ser que se anime a recibir llamadas, ¿sí? De trabajos, recibirlas, escuchar las propuestas. Otro paso puede ser a lo mejor ya no solo recibir las llamadas, sino hacer preguntas. Otro paso puede ser ir a las entrevistas de trabajo para conocer el lugar, aunque diga que no al trabajo. Luego de que fue a muchas entrevistas, a lo mejor animarse a decir que sí y comenzar aunque sea el periodo de prueba, ¿sí? En fin, lo podemos fragmentar en pasos sucesivos para que sea un poco más digerible las exposiciones. Pero el punto es que gradualmente lo que vamos a intentar es ir acercando a la persona de una manera coherente hacia el objetivo deseado. Otra técnica comúnmente utilizada en los tratamientos es la reestructuración cognitiva, donde aparecen preguntas como, por ejemplo, ¿qué evidencia frente a los pensamientos irracionales se le enseña al paciente a cuestionarlo, a no tomarlo como verdades absolutas? Preguntarse y cuestionar la evidencia que se tiene para sostener los juicios que uno tiene. ¿Cómo sé que esto es de determinada forma? ¿Y qué me demuestra lo contrario a lo que yo pienso? ¿Tengo evidencia que sustente lo contrario a lo que yo pienso? ¿Sí? Y si aún así ocurre de todos modos, ¿podría seguir adelante? En fin, también vamos a fomentar que la persona pueda hacer uso de su derecho a equivocarse en el ambiente de trabajo, ¿sí? En fin, podemos sugerirle al paciente que comience con pasantías, con trabajos temporales, que en general son de una duración más pequeña en tiempo y en carga horaria. Puede ser un poco más amigable para comenzar a trabajar. Podemos sugerirle al paciente que considere el primer tiempo como un tiempo de aprendizaje. También que aprenda se permita sentir las emociones. Probablemente los primeros momentos de trabajo siempre vienen con miedo, siempre vienen con vergüenza, ¿sí? Pero aún así permitirse estar con vergüenza, con miedo, ¿sí?
y que pueda constatar que las competencias no mejoran ni empeoran necesariamente por el miedo que pueda tener en ese momento. Puede tener un buen desempeño a pesar de tener miedo, ¿sí? La meta es hacerlo con vergüenza, de todos modos. Por supuesto, hay técnicas que pueden ayudar a aliviar las sensaciones de ansiedad, como la respiración profunda diafragmática, una respiración muy lenta por nariz llevada al diafragma y exhalar muy lentamente. Esto es un tipo de respiración que ya de por sí es incompatible con la respiración ansiosa, que es una respiración rápida, entrecortada, donde los hombros se mueven. Entonces le vamos a enseñar una respiración diferente. También a mantener una postura abierta, una postura corporal abierta, tranquila, relajada. Nuestra postura corporal también produce un cambio interno en de nuestra parte más emocional. Podemos sugerirle aplicar refuerzos, luego, digamos, refuerzos o premios al concluir cada jornada laboral, ¿sí? A lo mejor permitirse algo placentero, una comida apetecible, hacer una actividad que le guste, comprarse algo si cumple con la cantidad de horas de trabajo, es decir, poner pequeñas metas y si las cumple, algún tipo de consecuencia agradable, auto-otorgarse, como forma de reforzar lo hecho, ¿sí? Otra estrategia puede ser hacer más familiar el ambiente de trabajo, borrar las diferencias, estas que los pacientes con este tipo de problemáticas tienen bien marcada, el mundo en general y el ambiente laboral, que es la amenaza. ¿Sí? Empezamos a borrar esa línea, hacerlo un poquito más amigable, más amistoso, a lo mejor llevar objetos personales al trabajo, llevar plantas, llevar cosas que nos gusten, que nos agraden. Sí pueden hacer quizás que el ambiente de trabajo se vuelva un poquito menos hostil y más personal. También podemos a lo mejor conocer a nuestros compañeros de trabajo por fuera del trabajo, quedar con algún compañero en un bar para generar una amistad, tomar algo por fuera, un café, jugar algún deporte. ¿Por qué esto? Porque generar amistad y generar lazos permite corrernos de una relación estrictamente técnica donde es muy factible que nos podamos sentir evaluados permanentemente. Si la relación es puramente técnica, por supuesto, la interacción va a ser solamente por aquellos elementos técnicos, como por ejemplo el trabajo. Ahora, si se puede generar una relación más amistosa, una relación más de compañerismo, la relación va a empezar a ser diferente. Y esto lo podemos generar adrede, ¿sí? No tiene por qué ser algo que se da de manera espontánea. Lo podemos cultivar, lo podemos alimentar y podemos hacer relaciones un poquito más amables y amistosas dentro del trabajo. Algo que podemos utilizar también o podemos enseñarles a nuestros pacientes es a no exagerar y mostrarse excesivamente competentes todo el tiempo, porque una manera que tiene muchas veces de compensar estos miedos e inseguridades personales que tienen es sobreexagerar la impresión que quieren dar a los demás de ultra competentes. Y quizás en vez de eso, sugerirle que muestren más un compromiso con querer hacer bien las cosas, pero mostrar un compromiso, no mostrarse hipercompetente de que todo lo van a hacer bien, sino mostrarse comprometidos con tratar de ayudar, con tratar de colaborar, con tratar de aprender, ¿sí? Asumir el compromiso de, bueno, déjame que lo voy a averiguar y voy a intentar de ver cómo hacerlo, ¿sí? Que no es lo mismo que decir, sí, déjame que yo te resuelvo todo, ¿no? Ese tipo de respuestas nos ubican en lugares a veces donde nos metemos en un lugar de presión innecesario. Otro factor importante a considerar y no menor es dormir bien. Cualquier tratamiento debe, sobre todo cuando están vinculados problemas de ansiedad, debe considerar el tema del sueño. La falta de sueño, el insomnio, aumenta la vulnerabilidad psicológica. Esto quiere decir que si bien el insomnio en sí mismo no genera trastornos psicológicos, genera el terreno para que los trastornos psicológicos se instalen o bien se amplifiquen. ¿Por qué? Porque aumenta la sensibilidad. Como ocurre con otras tantas cosas, el insomnio, pero también lo hace el hambre, la privación sexual, etc.
Pero puntualmente en este caso quiero hacer hincapié en el tema del sueño. Dormir bien antes de ir a trabajar es fundamental. Y para esto hay una estrategia que se utiliza dentro de los tratamientos psicológicos, que es la higiene del sueño. Si no saben qué es, voy a dejarlo en la descripción porque ya le hemos dedicado un video entero al tema de la higiene del sueño. Otra estrategia puede ser imaginarse trabajando competentemente, por ejemplo. Ensayar respuestas calmadas, tranquilas en la mente. Imaginarse respondiendo a esas situaciones temidas con una respuesta tranquila, con aplomo, ¿sí? Por ejemplo, frente a un pedido que uno puede que lo descoloque, que el jefe le realice un pedido que para uno no tiene una respuesta rápidamente, imaginarse respondiendo con aplomo, mirá, desconozco lo que me estás pidiendo, déjame que me interiorice bien en el tema y en un rato me acerco y te comento, ¿sí? Una respuesta de este estilo, acompañada por el lenguaje corporal, con un tono de voz tenue pero sostenido, lento, pausado, ¿sí? Un tipo de respuesta que de por sí no transmite miedo, incertidumbre y demás. Y sobre todo también es importante permitirse la posibilidad de cambiar de trabajo si llega a ser necesario. No todos los entornos de trabajo son para todas las personas y esto es importante saber. No siempre dejar un trabajo es sinónimo de fracaso. Así como las empresas hacen selección de personal, las personas hacemos selección de empresas, por decirlo de alguna forma. Y esto es porque no son dos elementos que van a encajar siempre. No siempre la cultura institucional nos va a gustar, no siempre el tipo de manera en que se trabaja y los valores de la empresa nos van a gustar, no siempre el entorno nos va a gustar. Entonces, pero la única forma de saber es probando. Y por eso existe un periodo de prueba. Lo mejor es ponerse una meta, aunque sea de estar el periodo de prueba y después tomar la decisión si uno quiere o no quiere quedarse en ese trabajo, pero ya con la información fehaciente de haberlo conocido. Bueno, es importante destacar que pueden existir miedos a situaciones específicas dentro del ambiente laboral. A lo mejor en un caso, por ejemplo, una persona tiene miedo a hablar en público y exponer frente a un montón de personas. En otro caso, a lo mejor otra persona tiene miedo no a hablar en público, pero tiene miedo a hablar con un cliente específico a solas en una reunión, ¿sí? Quizás en el primer caso la persona que tiene miedo a hablar en público tiene miedo a quedarse en blanco, a tartamudear cuando habla en público. A lo mejor en el otro caso tiene miedo de que el cliente piense negativamente de él, ¿sí? Que es un incompetente, que no es lo suficientemente bueno, etc. Ahí vemos cómo, si bien hablamos de miedos que aparecen en el ambiente laboral cuando hablamos de ergofobia, en realidad podemos encontrar formas de presentación completamente diferentes. También no solo formas de presentación del miedo, también de las formas de evitación. Quizás en algunos casos hay personas que faltan siempre, ¿sí? Otra persona a lo mejor toma alcohol para hablar en público, a lo mejor otra persona falta puntualmente, se pide licencia cuando tiene que hablar tiene una reunión con ese cliente que le tiene miedo. En fin, pueden aparecer diversas formas, pero acá lo que es importante destacar es que la palabra ergofobia es una palabra que engloba un conjunto de problemas enormes, ¿sí? Puede implicar desde una forma específica como la ansiedad social, que lo que se entiende por ansiedad social es el miedo a ser juzgado negativamente por el entorno social, pero también puede aparecer bajo la forma de trastorno de pánico. Es decir, la persona tiene miedo a tener un ataque de pánico en el trabajo, ¿sí? Tiene miedo a tener taquicardia, tiene miedo a desmayarse en el trabajo, etc. ¿Sí? En un caso se va a tratar como una ansiedad social, ¿sí? Y en el otro caso se va a tratar como un trastorno de pánico, ¿sí? Si bien ambos se dan en el ámbito de trabajo. Es conveniente poder tener un buen diagnóstico acertado para saber dónde atacar a los problemas, ¿sí? Por ejemplo, una persona a lo mejor quizás ni siquiera va a trabajar, ¿pero por qué? Porque está desmotivada, porque ya no le encuentra sentido al trabajo. En ese caso no lo vamos a tratar como una evitación fóbica, sino que lo vamos a tratar como una depresión puntualmente. Vamos a trabajar con una estrategia puntual que es la activación conductual para la depresión. Entonces, a ver, lo que quiero destacar es esto.
La ergofobia nosotros la describimos en general como un miedo irracional al trabajo, pero pueden presentarse distintos tipos de miedo, no todo lo que temen las personas es lo mismo. Entonces, algunas personas quizás tienen miedo a hablar en público en el trabajo. Otro a lo mejor tiene miedo a ser juzgado como incompetente en el trabajo. Otro a lo mejor tiene miedo a manipular ciertas herramientas en el trabajo o ciertas sustancias porque le da asco o tiene una aversión a las texturas o a las sensaciones que les producen. Bueno, en fin, otra persona puede tener miedo a descomponerse en el trabajo. Bueno, ahí vamos a trabajar de maneras completamente diferentes. Por eso es importante tener una buena evaluación, un buen diagnóstico que solamente un profesional puede hacer. Y por eso la mejor recomendación y la más efectiva de todas es vayan a hacer una consulta. Si el tema los está desbordando y les está impidiendo poder avanzar en aspectos importantes de su vida, porque por supuesto el trabajo no solo afecta esta problemática al trabajo. El trabajo es un medio en general para otras cosas. La persona que le afecta el trabajo quizás le afecta la posibilidad de formar una familia, le afecta la posibilidad de poder comprarse las cosas que le gusta, desarrollar actividades que les gusta, desarrollar la profesión que les gusta, etcétera, etcétera. Es decir, aparejado con esto, se desdibujan todas esas otras cosas. Por lo tanto, incapacita mucho más todavía que solamente el hecho de que pueda trabajar o no trabajar. Por esa razón es que yo les digo, si ya esto les es demasiado difícil de poder solucionarlo por sus propios medios, seguramente sea momento de realizar una consulta. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. No dejen de darle like, que es la manera de apoyar a este canal y que continúe en un futuro.